Muy buenas tardes a todos y todas, bienvenidos a la clase de instalación y mantenimiento básico de un terminal informático en este jueves 3 de diciembre del 2020. Les voy a pedir por favor que desde ahora pongan presente en la caja de chat para que quede el registro de su asistencia a esta clase. Entonces desde ahora, por favor, poner presente en la caja de chat para que quede registro de la asistencia a esta clase. Y como siempre se les invita a participar de la clase para validar la asistencia. Bien, vamos entonces a continuar con nuestra clase de instalación y mantenimiento básico de un terminal informático. Y bueno, en la clase anterior, ¿qué podemos recordar o qué recuerdan de la clase anterior? De la última clase. ¿Qué podemos recordar de la última clase tratada? Ya, don Josué nos dice los desechos, el reciclamiento adecuado de los componentes de la PC. ¿Solamente vimos eso? El resto, ¿qué dice? Sí, solo hablamos sobre el tratamiento de los desechos. Don Josué también dice el uso general de herramientas. Chicos, sería bueno que el resto también participara, que no siempre sea Josué el que tenga que animar la clase. Sería interesante ver qué dicen los demás también. Para don Amaro, la pregunta que llegó atrasado. ¿Cuál fue o qué temas fueron los tratados en la última clase de instalación y mantenimiento básico de un terminal informático? ¿Cuáles fueron los temas tratados en la clase? Parece que Josué solamente es el que asiste a la clase, los demás me imagino, no sé, se conectarán porque no responden nada ahora. Ya, por ahí don Amaro pone algo más y don José dice, hablamos también sobre las herramientas de diagnóstico, herramientas de limpieza y herramientas manuales. Bien. Don Amaro dice, vimos las herramientas y los medios de precaución. ¿Serán los métodos de precaución? Sí, métodos. Eso era. Entonces al parecer hay dos asistentes a esta clase, don Josué y don Amaro. El resto son ahí títeres que están sentados frente al celular o computador. O puede que tengan problemas de internet, pero lo dudo que 7 tengan problemas. Y que no se trabaja si no están porque no vale la pena perder alguna parte del cuerpo o la vida. Efectivamente, don Amaro, si no están las condiciones de seguridad mínimas, lo recomendable es no exponerse, ¿cierto?
Como usted bien dice, no vale la pena perder algún elemento de nuestro cuerpo por querer hacer un trabajo. Chicos, insisto, si no van a participar, las clases van a ser de este tenor, aburridas, lentas, no vamos a avanzar nada. Así que los invito a participar porque yo no voy a avanzar si ustedes no hay una retroalimentación detrás. Amaro Rojas dice, también hablamos un poco del armado y desarmado de PC. Ya. ¿Qué alcanzamos a hablar sobre eso, don Amaro, o el resto? Si es que se motiva ahora a participar. Don Josué nos dice que hablamos también del adaptador de bucle, loopback, que esta es una conexión loopback que comprueba la funcionalidad básica de los puertos de la computadora. Bien. Don Amaro dice asegurarse de tener el PC apagado. Cubrir todos los lados que puedan cortar, ¿cierto? Dentro del computador hay que tener cuidado de ciertas partes filosas que nos pueden causar algún tipo de daño. Efectivamente. Ya, gracias don Josué, gracias don Amaro, los únicos asistentes al parecer al día de hoy a la clase. Vamos a entonces continuar viendo los procedimientos que atañen al laboratorio, ¿cierto? Cuando ya estamos en el laboratorio tenemos que ocupar herramientas, las herramientas necesarias para el armado y desarmado de computador o ensamblado de computadores también, como se le conoce. ¿Ya? También ahí nos dice mantener cuidado con la fuente de poder y RAM, ¿cierto? Habíamos hablado que la memoria RAM es una de las más delicadas al ESD, ¿cierto? A estas descargas electrostáticas que podríamos generar con nuestro propio cuerpo. Recuerden que nuestro cuerpo absorbe esta energía electrostática y la puede descargar. Quien sufre más de los elementos de la computadora es la memoria RAM. Es una de las partes más delicadas y se recomienda tener mucho cuidado a la hora de emplearla. Bien. Entonces, como bien habían dicho, hablamos sobre herramientas de tipo ESD, que son estas herramientas, la pulsera antiestática y la alfombrilla antiestática, que habíamos conversado, hacen la descarga de electricidad de nuestros cuerpos, ¿ya? Eso es para no dañar los componentes electrónicos. Específicamente ya habíamos nombrado a la memoria RAM, que es la parte más delicada del computador, ¿ya? De los componentes del computador. Ahí tenemos dos ejemplos claros de cada uno de estos elementos. También hablamos un poco sobre las herramientas manuales, donde principalmente encontramos los destornilladores en sus diferentes puntas, ya sea de paleta, de cruz, estrella, algunos elementos como estos ganchos que nos permiten atrapar algunos tornillos que se nos puedan escapar entre las rendijas de la placa madre, estos dados también, como se les conoce, en algunos modelos de placas madre o computadores podemos encontrarlo. Y la iluminación, que también es importante usar linternas, pero la linterna va cada vez más de salida porque está siendo reemplazada por los celulares, ¿cierto? La luz flash que hace de linterna, ¿ya? Y también hablamos de herramientas para cables. Aquí no profundizamos mucho porque esto ya lo habíamos visto en el ramo de instalación de servicios básicos, ¿cierto? Son las herramientas que ustedes poseen, que tienen todavía prestadas en sus casas para la fabricación de cables, sobre todo el cable
par trenzado, que es el más popular. También hablamos sobre las herramientas de limpieza. Hablamos sobre la importancia de un organizador de tornillos que se puede fabricar con cualquier cosa, con plástico reciclado, pastilleros, cajitas, da lo mismo. La cosa es tener organizados los tornillos porque la idea es que ni te falten ni te sobren tornillos cuando estás armando o desarmando un computador, que es lo típico. Siempre queda un tornillo dando suelto, dando vueltas, suelto. También tenemos el aire comprimido, que es una gran herramienta, pero habíamos visto que es un poco cara de utilizar, ya que no es muy económico el utilizar estos tarritos de aire comprimido. Generalmente nosotros utilizamos sopladores, ya que son esas máquinas que le había mostrado en la clase anterior. También estas abrazaderas o amarras plásticas importantes para el ordenamiento interno de los cables. A veces cuando tenemos muchos elementos internos en la placa madre se vuelve un tanto desordenado y estos cables estos abrazaderas, perdón, nos pueden ayudar a mantener el orden dentro de la misma placa madre. Y también los paños de limpieza. Ojalá que sean paños que no dejen pelusas, ya, ojalá de fibra, microfibra, y siempre el líquido de limpieza debe ir al paño, no directamente al equipo. ¿Ya? Se debe agregar el paño directamente, el líquido de limpieza al paño y no al equipo. ¿Ya? También habíamos hablado de las herramientas de diagnóstico, entre ellas el multímetro digital, que es más para la parte electrónica, que habíamos conversado que ya debiesen haber utilizado esto, o por lo menos conocerlo de parte del ramo de circuitos electrónicos. Lo que nos hablaba Josué de los adaptadores Blucle, que no son tan populares porque generalmente uno prueba, por ejemplo, la tarjeta de video, la prueba directamente con la pantalla, ¿cierto? No con un adaptador bucle. O los teclados también, o los dispositivos de salida de audio, uno directamente lo prueba con el dispositivo más que con estas interfaces, que yo lo personal creo que he visto un par en la vida de estos. Y en la escuela creo que anda uno dando vuelta, pero no se utilizan mucho, a decir verdad. Bueno, y el generador de tonos, que es un elemento que se utiliza para encontrar, digamos, cables cuando no están etiquetados en la red, pero esto también no lo vamos a profundizar porque es parte del ramo de instalación de servicios básicos, que son temas pendientes que hay que ver ya cuando estemos en el modo presencial. Los analizadores de Wi-Fi también, que es para ver la potencia, el canal en el cual está trabajando la red Wi-Fi. Esto también lo vamos a ver el próximo año en un ramo llamado conexiones inalámbricas. Vamos a profundizar en lo que son todo esto que tiene que ver con el mundo de lo inalámbrico o del Wi-Fi, como se le conoce coloquialmente, con su marca. Digamos que Wi-Fi es una marca, ¿ya? Pero se conoce la conexión inalámbrica como Wi-Fi. Bien, y habíamos quedado hasta acá al parecer. Habíamos analizado un poco el hecho de los discos duros externos que nos van a ayudar también a poder recuperar datos de un usuario si es que tenemos que llegar a formatear un equipo. Es importante respaldar los datos del usuario, porque recuerden que en un formateo se pierden todos los datos, es una instalación de cero del equipo, así que es recomendable hacerse de un disco duro externo para poder respaldar siempre los datos del usuario. Bueno, y dentro de cuando ya hacemos la instalación existen ciertas herramientas de administración de discos que nos permiten analizar los discos duros, repararlos, hacer un reordenamiento, em, liberar espacio, optimizar unidades. Esto también lo vamos a ver ya cuando entremos más a la parte del software, ¿ya? Cuando entremos ya de lleno a lo que es el sistema operativo y su administración. Vamos a ver las distintas herramientas que podemos encontrar para el disco duro, ¿ya? Y bueno, aquí se habla un poco de herramientas de software de protección, que esto ya es la parte final, ya armamos el computador, instalamos el sistema operativo y empezamos a ver cómo manejamos este sistema operativo.
Y bueno, Windows trae algunas herramientas de software de protección como Windows Defender, un firewall, que es este cortafuegos, centro de actividades, ya que son elementos básicos de seguridad que vienen incluidos en el sistema. También hablamos un poco de la importancia de tener herramientas o dejar registro de las cosas que nos ocurran cuando estamos armando y desarmando computadores o cuando tenemos alguna falla, ¿ya? O algún problema. Es súper importante dejar un registro eh, porque puede que esa misma falla que te haya ocurrido te ocurra en el futuro. Ya a lo mejor no en 2 meses más o 3 meses más, pero un año después. Y sabemos que la memoria es súper frágil. Ya es frágil, cuesta recordar algunas cosas. ¿Ya? Por eso se recomienda hacerse a lo mejor un diario, un libro de notas, donde anotar alguna falla extraña que te ocurrió, algo no tan común, y supiste cómo resolverla. Porque eso para el futuro te va a ayudar a saber cómo resolver ese problema sin tener que perder tanto tiempo en tratar de recordar. Basta con ir a ver tu manual donde anotaste o tu diario o tu historial de reparaciones y ahí vas a ver, ah, esto lo reparé de tal manera, hice esto, esto, esto y esto. Entonces te ahorras bastante tiempo en resolver un problema y no estás ahí pensando en cómo lo hice o qué puedo hacer. Y obviamente las herramientas de referencia de Internet. Habíamos conversado la importancia, por ejemplo, de saber idiomas. En el sentido de que cuando ocurren ciertas fallas un tanto extrañas que no sabemos por qué, porque a veces hay cosas que sin explicación ocurren de la nada, eh, y suele pasar que a alguien más le ocurrió y encontró la solución. Suele pasar eso, que a alguien más le haya pasado lo que nos está pasando a nosotros en nuestro equipo, o en el programa que estamos utilizando, o en lo que sea. Entonces, una buena solución siempre es investigar a través de Internet, dentro de las distintas buscadores y herramientas que tenemos, que son YouTube, Google, DuckDuckGo, Yahoo Respuestas, foros de Internet, grupos de, por ejemplo, en Facebook, en Instagram no sé si existirá esto también así de grupos de que no utilizo esa red social, no lo sé. Eh, pero siempre hay foros técnicos, los foros no han desaparecido hasta el día de hoy, siempre se mantienen. Sobre todo también en Facebook existen grupos incluso cerrados de técnicos donde se van aportando con ideas o puedes ir preguntando y ahí también en la misma comunidad te va ayudando. También dice ahí preguntas frecuentes de fabricantes. También es bueno ir a la marca del fabricante. Generalmente también el fabricante en sus propias páginas web abre foros donde los mismos usuarios pueden ir respondiendo a ciertas preguntas o ciertas fallas que te puedan haber ocurrido. ¿Ya? También siempre leer el manual del PC o del elemento que usted en el cual tenga fallas. Generalmente también en el mismo manual puede que venga la solución. Y como dice ahí, foros y chat en línea y los sitios web técnicos, que existen un montón de sitios web técnicos. Como les decía, generalmente los errores más comunes, o perdón, menos comunes, los vamos a terminar encontrando o en un foro en inglés, o en segunda instancia en un foro en ruso, y ya en última instancia en un foro en chino. Am, en ese nivel de idiomas, digamos, es donde nosotros encontramos generalmente soluciones muy raras a problemas muy raros que te puedan ocurrir en algún minuto. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Pasa, al final a las 4 de la mañana terminas metido ahí en un chat de Bielorrusia encontrando alguna solución ahí tratando de utilizar el Google Traductor. Entonces por eso hablábamos de la importancia de saber idiomas, ya de tratar de por lo menos conocer o saber lo básico de distintos idiomas. Y obviamente el inglés, que es fundamental para nuestra carrera, porque sabemos que todo lo que se fabrica viene de países donde el idioma, digamos, nativo es el inglés. ¿Ya?
Bien, eso es, chicos. Preguntas, dudas, consultas. Perfecto. Herramientas varias. ¿Con qué nos vamos a encontrar cuando desarmemos el computador? Podemos ver aquí la clasificación de todos los elementos que nos vamos a ir encontrando cuando vayamos desarmando el computador. Por ejemplo, las memorias RAM, la fuente de alimentación, el extractor, que aquí está mal puesto ventilador, extractor de calor de la CPU, la placa madre, los extractores del gabinete, discos duros, tarjetas de red, tarjetas de sonido, tarjetas de video y discos duros de tipo estado sólido. Y fíjense también los tornillos. Chicos, la clave de esto a la hora de desarmar computador, y es algo que yo evalúo, y evalúo con bastante, digamos, porcentaje o puntos, es el orden. Toda la clave acá está en ser ordenado. Si yo mantengo un orden de cómo dejo los ventiladores, la placa madre, si los dejo en una posición, digamos, ordenada, lo mismo los tornillos, no voy a tener ningún problema a la hora de armar y desarmar. ¿Ya? Toda la clave está en el orden. En el orden. Y estos son los elementos clásicos que nos podemos encontrar en la placa madre, en el PC, ¿cierto? Los que hemos ido estudiando, leyendo, viendo sus características, en fin. Chicos, se me olvidó darles el objetivo. Se los voy a dejar como siempre en el chat. Bien, ¿ya? Entonces, chicos, clave de todo esto, orden, orden y más orden. No hay otro secreto. ¿Ya? Correcto uso de las herramientas. ¿Ya? Y esto ya cuando entramos a manos a la obra, digamos. La pulsera antiestática. Si se fija la pulsera antiestática, obviamente en un lado es una pulsera que tiene un contacto de metal que obviamente ese contacto va hacia tu piel directamente. Eso es porque ese contacto absorbe todas las descargas eléctricas que tu cuerpo pueda producir. La idea es que el otro lado, si se pueden fijar, es una especie de gancho, ¿ya? Vaya a algún lugar que haga tierra o que haga contacto a tierra. ¿Para qué? Para que se descargue esa electricidad de nuestro cuerpo hacia la tierra y no hacia los elementos electrónicos que sabemos que, sobre todo la memoria RAM, insisto, son bastante delicados a este tipo de descargas, ¿ya? Entonces el correcto uso de la pulsera antiestática a tu pulsera, perdón, a tu muñeca, y el otro extremo enganchado a algún elemento que dé hacia tierra, ¿ya? Bueno, también tenemos la alfombrilla antiestática, que esto ya un poco más producido, digamos. Aquí ya hay más recursos con una alfombrilla antiestática. Si te fijas, un extremo está conectado al equipo, al PC, y el otro está conectado hacia la mesa directamente que hace tope a tierra, ¿ya? Y acá abajo tenemos la alfombrilla. Lo que hace esta alfombrilla efectivamente es ir absorbiendo esta electricidad a través de esos conectores e ir descargándola, ¿ya? Obviamente la alfombrilla tiene que ir bajo el PC, bajo el computador, y deben ir enganchados estos conectores para que
se dé el efecto antiestático, ¿ya? Si no, no se producirá. Bien. Ya. Herramientas manuales. Aunque esto parezca un poco obvio para algunos, para otros no lo es tanto. ¿Ya? Para otros no lo es tanto, y igualmente siempre es necesario repasar esto. ¿Ya? Herramientas manuales. Siempre se atornilla girando hacia tu derecha. ¿Ya? Hacia tu derecha, como están viendo la imagen. Hacia el sentido de las manecillas del reloj. ¿Ya? Se atornilla o se aprieta hacia la derecha. ¿Ya? Como se ve en la imagen. Y obviamente, en el sentido contrario, se desatornilla hacia la izquierda, o sea, en el sentido contrario de las manecillas del reloj. ¿Ya? Eso a veces parece bastante obvio para algunos, pero insisto, para otros no lo es tanto, y a veces uno se lo olvida cuando empieza a buscar a cualquier lado donde suelta. Pasa, pasa, por más que uno sepa, pasa, pero hay que tenerlo ahí consciente o presente. Entonces aprieto en el sentido de las manecillas del reloj o hacia la derecha, suelto sentido contrario de las